La basura se ha convertido en los últimos años en un dolor de cabeza en la zona metropolitana de Guadalajara. La recolección, tratamiento y sobre todo el confinamiento final de los residuos sólidos urbanos han derivado en la insatisfacción de los ciudadanos y en problemas constantes con los modelos adoptados de concesión u operación directa de los ayuntamientos. Una recolección deficiente y costosa y severos daños por la contaminación forman parte del complicado cóctel generado por la basura. Es efectivamente un problema complejo el de la basura y teníamos que abordarlo aquí en Ruta 44. Saludo a mis invitados, Beatriz Adriana Venegas Sahagún. Ella es coordinadora de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental del CUSEA. Beatriz, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mario Silva Rodríguez, director general del Instituto Metropolitano de Planeación. Mario, bienvenido. Carlos, gracias. ¿Cómo estamos? Gerardo Bernache Pérez. Él es investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Gerardo, bienvenido. Gracias, Carlos. Y René Solinís Noyola, él es académico en Ingeniería Ambiental del ITESO. René, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues me gustaría que comenzáramos con una reflexión, si quieren, global en torno al problema. Comienzo contigo, Beatriz. Bueno, hablando del problema, ¿no? Bien lo decías, Carlos, es un problema complejo. Hablar de basura, ahora sí que primero tenemos que distinguir qué es basura, ¿no? Sabemos que no todo lo que tiramos es basura. Tiramos muchos residuos valorizables, que si nosotros pudiéramos separar estos residuos valorizables, lo que llegáramos a enterrar, yo creo que sería menos del 50%, ¿no? Y esto nos abonaría a que nuestros rellenos sanitarios tuvieran un periodo de vida más largo. Es un problema que afecta, ahora sí que la basura nos afecta, es un problema social, es un problema económico también y es un problema pues ambiental. Y esto lo hemos visto en cada periodo de gobierno, lo hemos visto en cada relleno sanitario que cerramos, que se abre, y también lo vemos a diario como ciudadanos, ¿no? El que pasen a recolectar nuestros residuos, el qué pasa si no pasa el camión recolector. Si no pasa el camión recolector, entonces los ciudadanos nos alertamos. Entonces, la basura es un problema que nos aqueja y está presente. Mario Silva, una primera intervención. Bueno, los residuos son sin duda alguna uno de los retos metropolitanos que tenemos que abordar con urgencia. El pasado 14 de diciembre de 2020 se aprobó el Plan de Acción Climática Metropolitana. Los residuos son uno de los 3 sectores que aportan a las más de 18 millones de toneladas anuales de CO2 que genera la metrópoli. Es el sector que aporta 2.9 millones de toneladas anuales. Y en particular, frente a esta situación, este Plan de Acción Climática que se aprobó el año pasado plantea el compromiso verificable con una serie de indicadores y metas al 2030 de una reducción del 30% del volumen de residuos que llega a los rellenos sanitarios, un aprovechamiento de más del 90% del biogás que se genera en algunos rellenos que están ya en proceso de cierre y otros que ya están cerrados. Y creo que bajo esa perspectiva tenemos que hacer el trabajo con las administraciones municipales precisamente para encontrar no solo la ruta de a dónde llevar como disposición final los residuos, sino el enorme reto de reducir el volumen. Creo que mis compañeros, mi compañera pueden platicar mucho más desde la experiencia que tienen en mencionar cómo se ha incrementado el tema de los residuos pues, en las últimas 2 décadas, pero particularmente en el último año como consecuencia de la pandemia COVID-19. Y creo que algo importante para la metrópoli es que también el pasado 6 de octubre se le dio este premio de Naciones Unidas a este Plan de Acción Climática Global, que más allá de premiar alguna acción, nos pone la vara alta para cumplir con este compromiso al 2030 y confiamos que vamos a encontrar la ruta precisamente para estas salidas que son necesarias para el trabajo en los residuos. Bueno, ahorita hablaremos sobre los modelos que se han decidido pues, para atender el tema de la basura. Gerardo, una primera intervención. Los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara generan diariamente más de 5,000 toneladas de residuos sólidos urbanos. Cada uno de nosotros genera entre lo que producimos directamente y entre lo que nos toca de los servicios, los comercios, las industrias, 1,1 kg diario de residuos. El problema es que, aunque ya tenemos modelos nuevos de gestión integral, de economía circular, de aprovechamiento de los residuos, seguimos tratando los residuos como en los años 60. Recolectar, depositar, enterrar. Realmente es menos del 10%
de los residuos que son aprovechados y son aprovechados principalmente por el trabajo de los pepenadores. Entonces tenemos un gran reto, lo que dice Mario es muy cierto, en la basura, los residuos enterrados producen dos grandes problemas, la contaminación del aire o la contribución con metano, que es un gas de efecto invernadero, a la contaminación de la atmósfera y la contaminación de las fuentes de agua. Entonces tenemos un gran problema en nuestras manos. De acuerdo. René Solís, una primera intervención. Bueno, pues como se han dicho aquí mis compañeros, que qué gusto estar con ellos, que los conozco de bastante tiempo y hemos trabajado juntos desde hace 20, 30 años, ¿verdad? Y pues es multifactorial, o sea, hay aspectos ambientales, aspectos técnicos, aspectos políticos, aspectos de sindicalismo, etcétera. Y pues no está fácil, pero no debemos olvidar que la basura se genera por todos nosotros, por todos los ciudadanos. Entonces, un punto importante primero es reducir la generación de esa basura, ¿verdad? Y ya después de que se genera esa basura, pues son varias etapas en la gerencia, digamos, de la basura o en el sistema de manejo de la basura. En segundo lugar, pues sería el almacenamiento temporal en nuestras casas. Hay una norma ya que tiene 13 años y que no se aplica, de hacer la separación en el almacenamiento de la basura. Incluso una recolección diferenciada. Una recolección diferenciada, es el siguiente paso, la recolección y el transporte. Y después de la recolección y el transporte, como dice Gerardo, pues generalmente se va al relleno sanitario a la disposición final, pero hay muchas posibilidades antes de llevarla a un tratamiento y una valorización, que puede ser un reciclaje, que puede ser un composteo, que puede ser generación del metano, pero utilizar ese metano para generar energía eléctrica, si es que no avanza la nueva ley que lo va a prohibir, ¿verdad? Pero, en fin, pues es el problema que es muy fuerte y que está en nuestras ciudades desde hace muchos años. Beatriz, hace un momento mencionaste, y René coincide contigo en el tema desde casa, de la generación de la basura. ¿Es un asunto cultural? Podríamos decir que sí, hasta cierto punto. Estamos acostumbrados a comprar, ¿no? A comprar y desechar. No estamos acostumbrados a reutilizar. No estamos acostumbrados a valorizar los residuos. Sí, porque llega un momento en que lo que tiramos pues sirve para otras personas, ¿no? Y es valorizable por otras personas, ya lo comentaba el doctor Bernache, por los pepenadores, tanto los que están por calle, los que llegan al sitio de disposición final, los que van en los camiones, pero sí es un problema que viene desde el hogar, digámoslo así. Si nosotros empezamos a separar nuestros residuos y empezamos a entender que varios de los residuos que generamos los podemos minimizar e incluso pues residuos orgánicos podemos empezar a hacer compostas en nuestro hogar, ¿no? Y eso reutilizarlo para nuestras plantas, en dado caso, ¿no? Tener esta separación y recolección diferenciada, creo que podríamos llegar a otro nivel en el que podamos generar menos residuos por hogar. Tenemos también oportunidades muy buenas, ¿no? En el hecho de reutilizar envases, utilizar menos PET, utilizar las latas, valorizarlas, ¿no? Y creo que ese es un problema cultural, pero también ha dependido mucho de las capacidades gubernamentales, en el punto de que se generan programas casi cada trienio, ¿no? Programas de separación, de revalorización. Ya comentó René, se generó la norma, ¿no? Y no lo hemos logrado, y creo que, bueno, eso sería otro tema, ¿no? Para platicar, pero sí tiene que ver mucho la parte cultural y la parte también de que las personas, a mí me ha tocado, ¿no? Que me han platicado de ¿para qué separo si revuelven? Claro. ¿Para qué hago esto si al final todo se va al mismo sitio? Pero no lo vemos como yo desde mi hogar lo hago como una acción para el planeta. Muy bien, Mario, a ti te toca tratar con distintos municipios en la metrópoli y no todos siguen el mismo modelo. De hecho, hay ahora polémica por la concesión del servicio de transporte, de la basura, etcétera. Bueno, cada gobierno municipal tiene un esquema que está vinculado a contratos o a concesiones.
en la prestación del servicio de recolección de residuos. Creo que Jalisco tiene experiencias positivas al interior del estado en las juntas intermunicipales de medio ambiente que han logrado el acopio de residuos y ciertos porcentajes de valorización. Me parece que lo que hay que poner en perspectiva es la escala. Estamos hablando de una metrópoli integrada por 9 municipios con 5.2 millones de habitantes, que como bien decía el doctor Bernache, estamos hablando de 5.300 toneladas aproximadamente con el último corte que en Imeplan generamos. Sin duda alguna, en este momento, en el corto plazo, cada gobierno municipal, reconociendo y asumiendo que es una competencia exclusiva de los municipios, está buscando formas para hacer frente al inminente cierre de Laureles, y me parece que en el mediano y largo plazo la decisión que se ha tomado, fundamentado en el esquema de coordinación metropolitana, de instituir un mecanismo de trabajo que nos permita pensar no solo en los centros de economía circular, porque creo que se ha centrado la discusión en la disposición final, sino tenemos que pensar en una lógica de economía circular desde la casa hasta el último punto hacia donde un residuo llega. ¿Qué podemos hacer? Hay algunas experiencias que estamos trabajando. Tenemos en este momento un proyecto que estamos en etapa final con la Unión Europea para la instalación de 9 centros de acopio comunitario. Creo que hay experiencias positivas. Está el caso de las vecinas y vecinos del fraccionamiento Revolución en la zona donde estamos construyendo el bosque urbano Tlaquepaque, que creo que es una iniciativa muy positiva. Se han autoorganizado, llevan más de 30 toneladas de residuos revalorizables. Evidentemente un centro de acopio comunitario por sí solo no resuelve el problema. Como bien decía René, esto es multifactorial, pero hay que entender que estas acupunturas en suma aportan y todas ayudan a despresurizar gran parte del conflicto. No es lo mismo para un municipio como Juanacatlán, que tiene poco más de 20 toneladas diarias, que el caso de Zapopan con más de o cerca de 1,500, o el caso de Zapotlanejo o Ixtlahuacán de los Membrillos, en donde nos parece que podemos acompañarles en encontrar soluciones que permitan en esa escala encontrar alternativas, y sin duda alguna tenemos que pensar en conjunto hacia la parte de los centros de economía circular, cómo hacemos un trabajo para la metrópoli y seguimos aprovechando el potencial que creo que Jalisco tiene en otras regiones, con otras problemáticas, con otros tamaños y dimensiones, pero que han demostrado ser positivas cuando se organizan los municipios en buscar soluciones comunes. Bueno, tengo que hacer una pausa, pero más adelante me gustaría que me explicaras o que nos informaras de los 9 municipios, cuáles tienen concesiones y cuáles operan directamente. Voy a una pausa, regreso con más. Desde 1994, la empresa Capsa Eagle recibió la concesión de recolección, transferencia y disposición final de la basura en el municipio de Guadalajara y concluirá el acuerdo en 2024, con lo que serán 3 décadas de ofrecer estos servicios. Un momento crítico ocurrió con la cancelación de un nuevo vertedero en Tala, bautizado como Círculo Integral de Economía Circular, que pretendía sustituir al de Los Laureles, que ha llegado a su fase final y que tiene apenas unas semanas de vida. El complejo problema de la basura es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Gerardo, a ver, es cierto que dice Mario que no todo es los vertederos, pero hoy la crisis son los vertederos en este momento. ¿Cómo llegamos a esta etapa? Llegamos ahí porque no hemos hecho nada más. O sea, la norma ambiental estatal, la 007-2008, que se ha referido aquí para separar los residuos, pues la mataron de una manera saboteándola las concesionarias y los ayuntamientos. Entonces seguimos con un modelo atrasado y por eso nos revienta. Y además, bueno, las concesionarias han prometido mucho y han dado poco, ¿no? La concesionaria de Los Laureles, Capsa tenía desde hace 2 años el aviso de que esto iba a cerrarse y sin embargo sus operaciones, su plan de cierre, sus inversiones en lo que tiene que hacer como cobertura, reforzar salud, los taludes, el manejo del lixiviado, su inversión ha sido muy, muy poca. Es decir, que este tema de Tala, que ahora hizo crisis,
debió haberse tocado hace tiempo para que no llegara hasta el final, ¿no? Así es. La planeación de un nuevo sitio de disposición final o una nueva estrategia para el manejo de los residuos toma tiempo. Va a tardar más de un año en resolverse esto. Ahorita estamos contra la pared y estamos contra la pared porque se le permitió a las concesionarias y en particular a CAPSA en Los Laureles que el agua les llegara hasta el cuello. ¿No hubo supervisión o seguimiento? Sí hay supervisión por parte de Semadet, pero sin embargo CAPSA pues es una empresa bastante particular que se la sabe de todas y que se resbala como pez en las manos, ¿no? Es difícil atraparlo, tiene muchas mañas y pues tiene un plan y en papel tiene muchas cosas, pero en la práctica no tiene todo. ¿Por qué le dicen Centro de Economía Circular, Gerardo? En Tala se suponía que iba a haber una parte donde iba a estar una nave industrial con una serie de equipos donde se iba a hacer una separación. De hecho, ellos prometían, yo vi el manifiesto de impacto ambiental, que a partir del 2023, un año, ellos iban a empezar a llevar residuos a Tala el 1 de enero del 2022. Y un año después, en el 2023, iban a empezar a separar y en ese año iban a alcanzar el 80% de separación y aprovechamiento de los residuos. Todo se ve muy bien en papel, sin embargo, en la realidad, ¿cómo le das a CAPSA, que tiene un historial tan negro en el manejo de los residuos, un proyecto tan novedoso para el cual no tiene disposición, no tiene experiencia y a final de cuentas el problema es que iba a convertirse en un basurero? Sí, René, ¿cómo entendemos que el basurero de Los Laureles, por ejemplo, fue planeado para una determinada cantidad de años y luego se duplicó y fue creciendo y creciendo? ¿Cómo entender eso? Sí, así también me ocurrió con Picacho. Las primeras celdas estaban muy bien, luego no siguieron con ese plan y se quedó muy mal Picacho. Ahora ya está arreglado y ya está trabajando bastante bien. Pero lo que dicen aquí, pues hay que monitorearlo y hay que planear con muchos años de anticipación. Ahorita estamos viendo que ya en este momento no debería estar abierto Los Laureles y pues no tenemos un lugar alterno. Ya se había pensado en Tala, que sí se hicieron los estudios, como dice Gerardo, y de repente dicen, no, se cancela esto porque no hubo socialización. Bueno, pues es una parte que hace falta. Y muchas veces en proyectos grandes no se socializan porque dicen, no, que nadie sepa, porque nos van a decir que no lo hagamos aquí. Y luego, como decía, que es multifactorial, ahí entran los pepenadores. Para residuos, para rellenos sanitarios hay una norma y en esa norma no habla para nada de pepenadores. Se supone que no debe haber pepenadores en los rellenos sanitarios. Y que todo eso que hacen los pepenadores lo tienen que hacer antes, la separación para aprovechar y valorizar por medio del reciclaje. Por ejemplo, los metales, el acero, el cobre, el bronce, el aluminio, esos se reciclan casi al 100% porque tienen un valor económico alto. Entonces todo el mundo anda buscando aluminio, anda buscando acero, anda buscando cobre para venderlo. Incluso se lo roban los cables en la calle, porque tiene un valor fuerte. Entonces es una de las posibilidades que hay. Bueno, si el plástico no tiene un costo y si hay mayor cantidad de plástico que se va a separar y se va a ofrecer, pues entonces el precio va a bajar y entonces ya la gente ya no le va a interesar el precio. O sea, por eso digo que es multifactorial y hay que pensar en economía, en muchas cosas, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿por qué dejar en manos de una concesionaria la solución de un problema tan complejo como este? No, bueno, ¿Qué no correspondía a las autoridades? Claro, las autoridades, o sea, lo de la concesión, eso se ha hablado en muchas industrias y en muchos temas. Lo importante no es que esté concesionado o no, sino en que sea eficiente. Puede ser eficiente sin estar concesionado, o puede ser eficiente estando concesionado, pero para eso los concesionarios tienen que tener un tiempo no muy largo y tienen que tener indicadores y tienen que monitorearse esos indicadores y si no está funcionando, pues cambiar de concesionaria. Ahí es lo que te iba a preguntar. Tú dijiste que puede ser eficiente sin estar concesionado o puede ser eficiente estando concesionado. Yo diría, pues por eso se concesiona, para que sea eficiente. Normalmente sino que chiste eso debe ser, ser, ¿no? pero entonces hay que vigilarlo, claro, monitorearlo. En un principio, en una concesión, se pagaba
sin pesar la basura. O sea, yo moví 2,000 toneladas hoy, páguenme 2,000 toneladas. Y pesándola, se descubrió que eran 1,700. Entonces estaba pagando 300 más porque no se monitoreaba. Entonces hay que vigilar los supervisión, lo que yo preguntaba hace un momento. Tener indicadores de eficiencia. Sí. Claro, Beatriz, pues es un problema muy difícil. Es complicado. Pero, por ejemplo, si pudiéramos caracterizar la basura que se genera en la zona metropolitana, ¿hay estudios al respecto? Sí, se tiene, en el 2018 salió el programa estatal de gestión de residuos y desde ahí tenemos ya la caracterización, digamos, de los residuos. Incluso, pues, es un tema que se trabaja también, que trabaja Semarnat a nivel federal, pero sí tenemos este programa estatal. Sí, si no mal recuerdo fue 2018 o 2018, y ahí ya viene una caracterización. También hay municipios que hacen su propia caracterización. Por ejemplo, Guadalajara tiene también su programa o plan de manejo de residuos en donde saca la caracterización. Zapopan en su momento tenía. Lo que aquí vamos viendo a través del tiempo es que la caracterización no ha cambiado. Seguimos generando más del 50% de residuos orgánicos, lo que nos está generando el problema en los sitios de disposición final con el metano. Y la porción o la cantidad de PET o de plásticos viene siendo parcialmente igual, ¿no? No hemos cambiado en esta proporción del tipo de residuo que se genera. Que eso pues ya nos da una luz hacia dónde podemos caminar para valorizar o qué podemos hacer para trabajar, ¿no? Si nosotros tenemos mayor cantidad de residuos orgánicos que nos está ocasionando este problema de gases de efecto invernadero, hay que trabajar en pensar una solución a gran escala con residuos orgánicos. Claro. Que pues de ahí venimos trabajando con compostas, ¿no? Que es como lo que hasta ahorita se plantea. Claro, y no tendría que ser así, es decir, ¿para qué hago un estudio de caracterización si después no voy a utilizar los datos para poner remedio? En teoría, bueno, primero tenemos que conocer, ¿no? Para hacer una planeación, para llegar a establecer metas, objetivos de algún plan, pues hay que conocer el contexto de cómo está nuestra realidad. Claro. Y pues se hizo la caracterización, que yo no la veo mal, sino que veo que es un logro hacer una caracterización. Ya al conocerlo, bueno, sabemos hacia dónde dirigir nuestro plan, ¿no? Para eso hablamos de planeaciones estratégicas. Tenemos que llegar a nuestras metas. Una vez que lo conocemos, pues ahora sí hay que cumplirlo, ¿no? Claro, yo te preguntaba porque recuerdo en el caso de movilidad, se hacían planes de origen y destino del transporte público. Que ya los actualizamos. No por eso. Otro día podemos platicar el resultado, ya está lista. Se hacían antes, Sí, no claro. hablo ahorita, hablo varios años atrás, se hacían los planes, pero después con la información no se hacía nada. Claro, claro. Entonces, a ver, te iba a preguntar, Mario, de los 9 municipios de la metrópoli, ¿cuáles están concesionados, cuáles operan directamente y dónde están depositando cada uno? Bueno, es un modelo que en la mayoría de los municipios ya es híbrido. Tienen una parte, la recolección concesionada en la mayoría de los casos. De los 9 municipios metropolitanos, bueno, Zapopan es el único que opera directamente y lleva sus residuos a Picachos, que es un relleno sanitario de característica pública. Tenemos otro relleno sanitario privado en Ixtlahuacán de los Membrillos. Hay otro más, Hazards, que se encuentra en el municipio de Zapopan. Y tenemos otro, la estancia que se encuentra en el municipio de Zapotlanejo. A ese lleva Juanacatlán y Zapotlanejo, a los Laureles, Tonalá, Guadalajara, Tlajomulco fundamentalmente, y El Salto. Y en el caso de Hazards, el municipio de Tlaquepaque es quien lleva hacia esa parte. Hay una enorme interdependencia, como puedes observar, en este sentido. Las respuestas que se tienen que encontrar deben ser metropolitanas y debemos buscar, en particular hacia la disposición final, opciones que vayan orientadas a la reducción de volumen. Reitero, ya es un compromiso que hemos adoptado, hay un compromiso y un acuerdo internacional para cumplir esta parte. Yo creo que es importante centrarnos en las estrategias de valorización de los residuos, los centros de distribución o la parte hacia donde se llevan los residuos y de ahí se valorizan y se va a una parte de disposición final a los rellenos sanitarios, también son clave. Y ese es parte del trabajo que nosotros tendremos que hacer en la Mesa Metropolitana de Gestión de Residuos. Las mesas metropolitanas son una figura contemplada en la Ley de Coordinación. Han arrojado ya distintos resultados, están enfocadas a generar protocolos, metodologías, mapas, acuerdos, procedimientos. Y esta se acaba de aprobar el pasado 29 de septiembre. Entraron las administraciones este 1 de octubre. Estamos a la espera de la designación formal de cada gobierno municipal de su enlace con capacidad de decisión. Hay que recordar que el caso metropolitano de nuestra área metropolitana es único en el país.
porque la Constitución de Jalisco establece que la coordinación es obligatoria, ya hay mecanismos que están desarrollados para trabajar, agrupamos a más de 1,300 funcionarios y funcionarias estatales y municipales en estos mecanismos, ya hay mucha evidencia de lo que se genera en ellos, y en este caso Residuos es la mesa con la que arrancaremos esta nueva generación de administraciones municipales. Tendremos que pensar en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo ya los distintos presidentes municipales han manifestado su postura respecto de qué van a hacer frente al inminente cierre de Laureles y evidentemente pues tenemos que revisar si es 1 o 2 o 3 centros de economía circular. Yo creo que hay que reivindicar esta figura y me parece que es muy valioso que este concepto se incorpore porque no deben de ser más rellenos sanitarios, sino precisamente estar pensados para la revalorización. Sabemos que en otros lugares del país, como en Oaxaca y en Puebla, hay experiencias positivas de valorización inclusiva o de reciclaje inclusivo con recolectores y recolectoras en informalidad. Obviamente es una escala distinta, el caso de estos municipios que tienen estas experiencias, pero me parece que todo, como lo dije al inicio, abona en positivo y estamos en un punto crítico en el que tenemos obligatoriamente que diversificar y descentralizar las opciones para resolver el problema. Siempre nos atropella el tiempo, tengo que hacer otra pausa y me quedé con una pregunta para la gente que nos está viendo, ¿cómo explicar que la basura es negocio cuando hay basureros privados, particulares? Sería bueno que aclaráramos ese punto después de la pausa. El vertedero de los Laureles, ubicado entre los municipios de Tonalá y El Salto, inició funcionamiento en 1999 con la intención de operar por 10 años, pero luego duplicó su vida útil hasta que finalmente decretaran su cierre para noviembre de 2021. A lo largo de este tiempo, la empresa concesionaria construyó 5 celdas para albergar la basura de la ciudad, pero en estos años ha sido señalado por la contaminación generada por lixiviados y hasta un incendio que se prolongó una semana. El complejo problema de la basura es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Lanzaba yo una pregunta al aire antes de ir a la pausa. Para la gente que nos está viendo, ¿cómo explicar que la basura es un negocio cuando hay basureros particulares? A ver, René. Sí, en primer lugar es un negocio, pero no quiere decir que la basura va a dar todos los costos de manejar la basura. O sea, la ventaja, o sea, las utilidades que da es por la eficiencia. Si una empresa o si un municipio no es eficiente, no hay negocio. O sea, siempre va a costar más caro, más caro, más caro. Sin embargo, si se hace en forma eficiente, pues sí se puede disminuir mucho el costo del manejo de los residuos. Por ejemplo, para hacer un costo más barato en el transporte, pues hay que tener estaciones de transferencia. Y ahorita, a pesar de eso, pues tenemos una estación de transferencia privada nada más y una estación que es muy vieja. A ver, a eso me refería, René. A ver, ¿cómo explicarle a la gente que un empresario con capital diga, voy a invertir no en un edificio, en un centro comercial, voy a poner un basurero? ¿Dónde está el negocio ahí? En un basurero particular. Bueno, pues hay rellenos sanitarios, no son basureros. Una cosa es basurero y otra cosa es un relleno sanitario. Son rellenos sanitarios. Un relleno sanitario tiene una norma, la 083-2003, norma oficial mexicana. ¿Es el caso de Hazards? Es el caso de Hazards, es el caso mismo de Picachos actualmente, es el caso de algunos otros rellenos sanitarios. Entonces, si se cumple eso, no va a contaminar, o sea, la contaminación va a estar controlada. Va a haber lixiviados, pero se van a tratar. Va a haber generación de biogás, que generalmente es la mitad de CO2 y la mitad de metano. Entonces, ese metano se puede aprovechar. Entonces, ahí es un negocio, porque se va a obtener materia prima para tener calor o para tener energía eléctrica. O sea, ¿Y el dueño del relleno sanitario le cobra al ayuntamiento? Por cada tonelada que entre. Y tiene que manejarlo de acuerdo con los taludes, tiene que hacer estudios previos. Esa norma nos habla de la ubicación de los rellenos.
Muy pocos lugares hay en todo el mundo que digan, este cumple todo. Entonces, generalmente o tienen el suelo que hay que arreglarlo o tienen alguna otra cosa que tienen que hacer, instalaciones para controlar esa contaminación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el transporte es otro, cobran por transportarlo de un lado a otro. Entonces, si van transportando los mismos camiones recolectores desde el punto de generación hasta el relleno sanitario, que generalmente debe estar, bueno, la norma dice nada más 2,000 metros, ¿verdad? Pero no 500 metros. Pero no se cumple. Sí, 500 metros de la población mayor a 2.500 habitantes, o sea, es muy poco. Esa norma tiene muchos años, desde el 2003, y no se ha podido actualizar. Entonces, todo eso se va cobrando, pero si el costo de transportarlo es bajo, pues entonces todos los que pagamos eso se va a pagar con los impuestos. Claro. Entonces, va a ser más eficiente. Muy bien. Gerardo, la verdad es que tenemos más basureros que rellenos sanitarios, obviamente. Sí, en realidad se clasifican en tres. El basurero o tiradero a cielo abierto, que ya casi no hay. Los vertederos controlados, que son la mayoría. A ver, que casi no hay en la zona metropolitana. En la zona metropolitana. Pero en otras ciudades de Jalisco sí. En zonas rurales, en algunos municipios, todavía hay tiraderos, pero la CEMADET está haciendo todo lo posible porque tengan un control. De acuerdo. Luego los vertederos controlados, que son la gran mayoría. Y luego los rellenos sanitarios, que son muy pocos. Muchos que tienen el nombre de rellenos sanitarios no son rellenos sanitarios. Pueden haber cumplido con la norma cuando empezaron, pero después en la operación deja de cumplirlo, como en el caso. ¿Cuáles? Pues ahorita, los laureles para empezar, ¿verdad? Los laureles no cumple con la norma de operación y es un vertedero controlado. ¿Qué quiere decir un vertedero controlado? Un espacio que no tiene control. Eso es lo que quiere decir realmente, porque si fuera controlado sería relleno sanitario. Detrás de todo esto hay una gran economía de la basura. Si ponemos 400 pesos por tonelada, las 5.300 toneladas diarias en la zona metropolitana, estamos hablando de 2.120.000 pesos cada día simplemente por el manejo, el traslado y la disposición de los residuos. Si vamos a aprovechar los residuos, si vamos a sacar energía del gas metano, hay una economía muy fuerte detrás de esto. Los pepenadores ganan por separar los residuos. Entonces, esa economía debemos aprovecharla para un buen manejo ambiental, una gestión integral de los residuos. A ver, tú dices que se puede generar, digamos, energía con el metano. Sí. Se puede, pero ¿se hace? Con los bonos verdes que se desprendieron del protocolo de Kioto, que ahorita ya pasó a la historia, había dos etapas. Primero, la destrucción del gas metano, que al quemarlo generabas dióxido de carbono y era mucho menos contaminante que el metano. Y después la segunda etapa era el aprovechamiento para generar energía. Sin embargo, con los problemas que había antes en la antigua ley de energía o con la Comisión Federal, y ahora que se podría empezar a hacer, simplemente, lo decía René hace un rato, con la nueva ley, tampoco lo vamos a poder hacer. Sería importante poder generar energía con el gas metano de una manera controlada. Sería una buena fuente, una buena forma de valorizar los residuos orgánicos en particular. Claro, incluso existen hasta biodigestores, ¿no? Que son con los biodigestores para una producción acelerada del gas metano, pero en ambiente controlado no lo dejas escapar y lo utilizas como combustible. Muy bien. Mario, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos con este tema entonces? Este último comentario de Gerardo me parece muy importante porque creo que este reconocimiento que acaba de dar el Secretariado de Cambio Climático de Naciones Unidas al Plan de Acción Climática Metropolitana pues nos pone en contraste con este planteamiento del gobierno federal. Sí. Este asunto de no poder aprovechar el biogás que se genera como consecuencia de estas emisiones en los rellenos sanitarios o en otros lugares que tuvieron un manejo de lo que ya describió Gerardo perfectamente bien y que son pasivos ambientales. Hablamos, por ejemplo, de Matatlán. Me parece que es un retroceso. Y creo que pone en relieve las contradicciones que hay, porque por un lado estamos haciendo un enorme esfuerzo en ser la única de las 74 zonas metropolitanas que tenga un compromiso claro al 2030 de reducción de residuos en un 30%, y por el otro lado no están estos incentivos federales que lo faciliten. Hay unas normas, que hay una autoridad ambiental federal que tendría que estar actualizando, y hay una enorme responsabilidad que recae solo en los gobiernos municipales para avanzar en esta ruta.
hay una desaparición del Fondo Metropolitano que pudo haberse reconvertido, hablando de lo que no se ha hecho y de esta historia que recordábamos en el corte. Pues el Fondo Metropolitano empezó en 2006 y debió haberse priorizado el manejo de residuos en lugar de estar invirtiendo en calles, en ciudades que no son metropolitanas. Entonces me parece que sí necesitamos ser muy críticos, evidentemente, con lo que está pasando, pero también hay que reconocer que, al menos en el caso del área metropolitana de Guadalajara, tenemos una hoja de ruta. ¿En dónde estamos parados? En la implementación. ¿Hacia dónde nos tenemos que movilizar? En reconocer que el problema sí es multifactorial, que hay un trabajo que tendremos que hacer con los gobiernos municipales. Estamos haciendo un acompañamiento que buscamos que rinda frutos por si hay una agencia o no hay una agencia, si encontramos un esquema para municipios que tengan menos de 100 toneladas diarias, para municipios que tengan menos de 500 y los que tengan arriba de 1000. Creo que ese tema lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Pero también creo que en este caso en particular el trabajo que podemos hacer desde lo individual es importante, no generar los residuos. Creo que de pronto, y ahí hablo más como alguien que trabajó 19 años en sociedad civil y que he trabajado mucho en educación ambiental, me parece que también perdemos la perspectiva de no tenemos que generar ciertos residuos, no hay necesidad de consumir cosas sobreempaquetadas, tenemos que reflexionar sobre esta caracterización de la que hablábamos, ha cambiado de 2020 acá. Los cubrebocas, el sobreempaquetamiento de la comida que nos llegó a domicilio porque con la pandemia dejamos de ir a hacer compras de este tipo. En fin, yo recuerdo hace algunos años, y aquí la conocen varios de ustedes, a Maite Cortés del Colectivo Ecologista Jalisco, que es amiga y colega. Yo la conocí promoviendo en el 94 la norma oficial de empaque y embalaje para buscar la responsabilidad del sector privado en este tema en 1994. Y ella me decía hace unos 8 años que le daba una frustración ver que la gran lucha ambiental fue la prohibición de los popotes en las tiendas y restaurantes. Entonces, ese fue el gran avance. Creo que sí me parece, sin dejar de reconocer que tenemos una responsabilidad como autoridades, que también nos hace falta trabajar en este cambio cultural y de hábitos. Muy bien, Beatriz. Hace un momento dice Mario que hay un compromiso de reducir 30%. Así es. Pero aunque hay una buena voluntad pues, de las autoridades, eso no se puede conseguir si no hay la participación de la ciudadanía. Claro, es fundamental el que participemos todos los ciudadanos. Creo yo aquí pregunto, ¿no? ¿Todos sabemos hacia dónde va nuestra basura? Porque el problema en nuestro hogar empieza cuando no pasa el camión. Es cuando nos damos cuenta que tenemos basura. Mientras el camión siga pasando por nuestra calle, pues no pasa nada, ¿no? Sí tenemos que empezar a reducir desde casa y es muy cierto, los residuos cambiaron ahora por pandemia. Tenemos, por ejemplo, todos los que compran a domicilio, ¿no? Todas las compras que se hacen que vienen sobreempaquetadas, desde comida, desde cualquier tipo de artículos que encontramos en el internet, ¿no? Digámoslo así. Y pues tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que empezar a ver este tipo de tiendas más ecológicas en el que yo ya llevo mi envase para comprar, no sé, cereal, para comprar avena, para comprar N cosas. Y pues también dejar de un lado todo aquello que consumimos y que se tira luego como el fast fashion, ¿no? Tenemos varias cuestiones que tenemos que ir cambiando, es un cambio de hábitos, pero creo que como sociedad como sociedad tenemos que empezar a reflexionar y concientizarnos hacia dónde va nuestra basura, sabemos qué impacto está causando nuestra basura, a quiénes está afectando, y esto yo lo digo porque sabemos, por ejemplo, los que vivimos en Zapopan, hemos ido o hemos estado cerca de Picachos, hemos visto esta gran montaña de residuos y sabemos cómo ha afectado a las comunidades alrededor. Creo que de ahí empieza la concientización. ¿Cómo hemos afectado y qué puedo hacer yo para detener esta degradación ambiental? Ahora, ¿tú crees que la gente, para usar un término muy de lo que estamos hablando, haya permeado entre la gente esta información o no hay la información suficiente? Creo que información ha habido en cada trienio. La gente hasta cierto punto ya dice, hay otra vez lo mismo. Creo que necesitamos campañas tal vez más fuertes de concientización, pues ahora sí que les compete a los municipios, pero por ahí también podemos apoyar desde la parte de instituciones de educación, desde las ONG, ¿no? Que por ahí hay ONGs también muy fuertes, asociaciones civiles que están trabajando en el tema, pero parece que entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Creo que tenemos que reforzar este punto. Tengo que hacer una pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Ante el inminente cierre del vertedero de Los Laureles en unas semanas más, el Ayuntamiento de Guadalajara enviará unas 1,500 toneladas de basura al basurero de Picachos en Zapopan. Este sitio recibirá 1,400 toneladas de Zapopan y las que comenzarán a enviarse desde Guadalajara, por lo que el vertedero necesitará ser ampliado con la construcción de las celdas 6 y 7, que representarán una inversión de 70 millones de pesos. Otros municipios metropolitanos buscan alternativas para sus residuos y podrían recurrir a basureros privados o buscar otros terrenos para construir nuevos rellenos sanitarios. El complejo problema de la basura, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a la conclusión del mismo y voy a comenzar contigo, René. Ok. Bueno, como se ha dicho, es un problema multifactorial, entonces hay que resolverlo de esa manera. O sea, se han tratado de resolver por parte de las autoridades, me refiero, primero por el almacenamiento temporal, nada más, sin ver más adelante, ni más atrás. Entonces no funcionó. Ahorita estamos viendo por emergencia la disposición final. Ahora, la disposición final siempre va a ser necesaria, porque de toda la basura, lo que estaban hablando de qué está compuesta, habíamos dicho el 50-60% es de residuos de comida y de jardín o ramas, y luego de ahí pues serán, no sé, 8-9% de plástico, luego 8-9% de papel, y todo eso que se puede valorizar, una cosa composteándolo o por medio del metano para producir electricidad, la otra reciclándolo, siempre queda de un 15 a un 20% de cosas que no se pueden hacer porque no son reciclables, porque son pañales desechables, porque son zapatos viejos, etcétera, ¿no? Entonces siempre para eso habrá necesidad de un relleno sanitario, pero es el 10, el 15% más cuando mucho, ¿verdad? Entonces, por un lado, como habíamos dicho, las personas que generamos la basura, generar cada vez menos, que sí es posible. Por otro lado, almacenarlo separadamente porque ahí es más barato y más fácil hacer la recolección para reciclaje o directamente para hacer los residuos orgánicos, para el metano. Y por otro lado, las autoridades que vigilen y hagan cumplir esa ley, porque leyes sí tenemos, nomás hay que hacerlas cumplir. El marco legal existe, nada más su aplicación, ¿no? Así Casi es. nada. Gerardo, tu conclusión. ¿Se puede reducir un 30% de los residuos al 2030? Sí se puede. Se necesita voluntad política, eliminar cierto nivel de corrupción que persiste en el manejo, en los pagos, en las concesiones de los residuos. Se necesita cambiar la cultura de la gente, empezar a cambiar la cultura de la gente. No toda la gente está dispuesta a separar, pero tenemos un grupo, un porcentaje importante de gente que sí está dispuesta a separar y debemos empezar con ellos. Debemos mostrar que la recolección recibe separados los residuos y los mantiene separados para de ahí dar el primer paso de la valorización. Y yo creo que también es muy importante no olvidarnos, si bien nuestra responsabilidad como ciudadanos está ahí, no debemos olvidarnos de los industriales. Las empresas deben tener una responsabilidad extendida, porque no se vale que una cultura que se ha promocionado, la cultura de la conveniencia, úsalo y tíralo, todo es desechable, y las empresas se lavan las manos con la mano en la cintura, ¿verdad? O sea, hablamos de los popotes como el gran avance que tenemos, los popotes y las bolsas de plástico, que no significan ni medio punto porcentual de la basura, todas, si es que logramos separarlos, ¿verdad? Y sin embargo no hablamos de productos de la principal embotelladora de bebidas en México. Los productos de esa compañía son más del 5%. Todos los envases y los productos, los residuos de esa compañía son más del 5%. ¿Por qué no hemos entrado con la compañía? Desde los 90s, Mario, Maite Cortés estuvieron luchando por una norma de control de empaques y embalajes y se las tumbaron porque las compañías no estaban dispuestas a entrarle. Debemos exigir que las compañías tengan responsabilidad y que sea una responsabilidad extendida para que ellos contribuyan también a cambiar el manejo de los residuos. Muy bien, Gerardo. Mario, tus conclusiones. Bueno, hablando de las voluntades políticas, el esfuerzo de haber integrado después de 2 años de trabajo el Plan de Acción Climática para el área metropolitana de Guadalajara y en el ámbito de los residuos tener una meta del 30% no es un asunto menor.
El IMEPLAN no ha estado esperando a que la crisis ocurra. Nosotros tenemos una serie de proyectos iniciados con la Unión Europea, con el área metropolitana de Barcelona para aprender de los centros de economía circular con altos estándares, porque me parece que luego entramos en un debate de un círculo vicioso de hay lugares que no se parecen aquí y luego si haces una política o un proyecto de intervención es que te quedaste muy corto. A mí me parece en lo personal que tenemos que ver experiencias exitosas que nos logren demostrar, entendiendo que son características diferentes, pero tenemos que implementar. Hay un trabajo que estamos haciendo con ellos, también hicimos un trabajo con la ciudad de Hamburgo y la ciudad de Berlín en Alemania, en donde la economía circular se extiende hasta tiendas donde se aprovechan aparatos electrodomésticos, muebles, otra serie de elementos que forman parte de ese porcentaje que no debe de ir a un relleno sanitario, no es un revalorizable para un proceso de reciclaje, pero puede dar una segunda economía, una economía de la segunda mano, ¿no? Entonces, estamos listos para esa parte y a nivel personal, ya no como funcionario, pues recordar esa máxima que desde el ecologismo siempre se ha dicho que toda revoltura es basura y toda revoltura produce la basura, separar independientemente de concesiones, administraciones, lo que gusten y manden, ayuda mucho al proceso de recuperación del residuo en su ciclo. Los residuos van a plantas de transferencia, ahí hay revalorización. Los residuos llegan a rellenos sanitarios, ahí hay pepena también. Entonces, creo que un mensaje importante frente a la apatía y al desencanto que puede producir esta parte es mantenerse en el tema de separar los residuos y creo que eso puede ayudar en mucho, aunque la sensación sea que no. En términos de la responsabilidad individual es muy útil. Nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Está ya, digamos, definido cómo van a actuar los municipios ante el problema de la basura? ¿Va a haber una agencia metropolitana o no va a haber? Se estableció una mesa metropolitana para trabajar distintas alternativas y la agencia es una decisión que si se toma, la deben de tomar los presidentes municipales en conjunto en nuestra Junta de Coordinación Metropolitana. En este momento el acuerdo es la instalación de la mesa y es en lo que hemos estado trabajando. ¿Y la mesa va a concluir si es viable una Entre agencia? otras cuestiones, y también hay unas solicitudes de acompañar el proceso de cierre de Laureles, el cumplimiento del tema de la rehabilitación del lugar. Se nos está solicitando también revisar el tema de la integración de trabajadores y trabajadoras de la recolecta en informalidad. Hay muchos temas que se van a revisar en la mesa. Lo importante de la mesa es la representación de cada municipio y que no se pueden tomar decisiones en el caso de las mesas metropolitanas más que por consenso. Y es un doble reto haber, digamos, reiterado que en el 2030 habrá una reducción del 30% de la basura en medio de una pandemia. Y un compromiso importante ahí, Carlos, cuando Naciones Unidas voltea y nos reconoce como la única iniciativa latinoamericana que recibe esta mención en el Premio de Acción Climática Global, yo lo pienso más como una responsabilidad, un compromiso más que como otra cosa. Entonces ahí está esa voluntad de la que se habla. Creo que estos espacios para dialogarlo ayudan a que esa presión sana se ejerza. Muy bien, Beatriz, tus conclusiones. Bueno, el tema de la basura, de los residuos, lo tenemos que trabajar en gobernanza. No podemos dejar de lado todos los actores que están involucrados en este tema, porque ahora sí que no es solo el ayuntamiento como tal y la población, sino que tenemos diversos actores que se tienen que sentar, que tenemos que razonar, tenemos que pensar cómo vamos a trabajar con los residuos. Porque ya lo comentaba al inicio, es un problema social, desde los pepenadores que están en los sitios, los que viven de la separación de residuos, es la parte económica también, ¿no?, que va de la mano, y el problema ambiental. ¿A quiénes estamos afectando y a quiénes podemos afectar si trasladamos o abrimos otro relleno sanitario que al final pueda terminar como un basurero, como tú dices, ¿no? Tenemos que pensar en esto, trabajar en gobernanza, apoyarnos. Hay muchas capacidades en la zona metropolitana que se pueden sentar a la mesa y platicar desde diferentes visiones. Y creo que es algo que hay que platicar. Y sí, tenemos que pensar en la separación desde casa, aunque tengamos personas que digan, no, si separo no pasa nada. Sí pasa, y creo que la concientización es esencial. Ahora, en el tema de la concientización de la gente para separar la basura, por ejemplo, solo por citar un caso, ¿qué tal si a la gente se da cuenta de que la basura también es rentable para ellos en la familia? De hecho, ocurre con familias que separan, por ejemplo, los botes y luego los van y los venden. El PET. Sí, el PET, los botes de aluminio, y ellos recolectan por cierto tiempo, si llenan un costal, lo van y lo venden y
de ahí pueden generar ingresos. No son muchísimos también por el volumen que se genera, pero sí se puede generar. Pero la separación de la basura podría darles a ellos un ingreso, mínimo, pero un ingreso. Mínimo, muy mínimo y a largo plazo, porque tendrían que generar muchísimo, ¿no? No, pero algunos fraccionamientos sí lo hacen desde tiempo y con eso se pagan el jardinero, en fin, ciertos trabajos. Pero ponen contenedores para estar recibiendo. Ponen contenedores y están vigilando que se haga y se vende, ¿verdad? Se buscan clientes para vender esa materia prima, que es una materia prima. Claro, entonces sí se puede pues organizar Sí se esto. puede. Claro. Y a lo mejor acercar en las colonias algún centro de que compre esas cosas, ¿no? Sí. Estoy pensando en Labarrotes incluso que pueda comprar esto. Bueno, son palabras sueltas. Muy bien, pues es un tema muy amplio y yo les quiero agradecer, Beatriz, Mario, Gerardo, René, haber estado para tocar el tema y yo creo que si les parece, hagamos otro programa para abordar el tema porque podemos poner como, si les parece, como un plazo, cuando avance esta mesa. Claro que sí. ¿Cuándo sería más o menos? ¿Varias Estamos semanas? hablando un mes más o menos aproximadamente. Entonces, dentro de un mes podemos volver a tocar el tema. Con todo gusto. Ya con datos avanzados y todo en torno a este tema. Bueno, muy bien. Claro. Bueno, pues el tema de la basura, como ya dijimos, da para más. Volveremos a tocar el tema. Por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima.